Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo girasol mágico. Es un girasol reversible. Cuando bajamos esta parte de acá, miren, sale una linda muñequita y se ve así. Y esto también lo pueden volver a subir y así quedaría como un girasol. ¿Ven? Esta de aquí me mide aproximadamente desde acá hasta la parte de aquí unos 11 centímetros, y todo el largo desde la cabeza hasta la parte de acá abajo me mide 31 centímetros. Agradezco también a las personas que siempre le están dejando like a los videos, las personas que dejan un lindo comentario, a las personas que están suscritas al canal. A los que todavía no se han suscrito, los invito a suscribirse. Y si les gusta este video, no se olviden de dejar su like también. Y los materiales que he utilizado para realizar esta muñequita girasol: he utilizado hilo de algodón de color amarillo, color marrón, color piel y color verde. Para acá, para la parte de abajo, la hoja también, y para forrar el palito de madera. Este de acá es un palito de madera que de largo es de 30 centímetros. Y la hoja que le hice aquí, si desean le pueden hacer una o dos. Yo la he forrado. Adentro de la hoja vamos a necesitar este de acá, es alambre. Este es de 0.3 milímetros, es un alambre delgado. Después el crochet que he utilizado para tejer este algodón, que es de 4 hebras, es este de aquí, que es de 2.5 milímetros. Y después también vamos a necesitar un poco de silicona líquida, o si tienen silicona caliente, es para poder forrar nuestro palito. Y los ojos de seguridad que he utilizado para colocarle a la muñeca son de 8 milímetros. Después esos serían todos los materiales para realizar esta linda muñeca girasol. Así que comencemos. Vamos a empezar tejiendo con el color marrón. Iniciamos haciendo un anillo mágico así, de esta manera. Cruzamos en nuestro dedo así, ingresamos aquí adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces ahí hacemos 1, en ese mismo hacemos otro más, serían 2, en el siguiente hacemos 3, otro más en el mismo punto, serían 4. En el siguiente punto hacemos 5, otro más en el mismo punto, serían 6. En el siguiente hacemos 7, otro más en el mismo punto, serían 8. En el siguiente hacemos 9, otro más en el mismo punto, serían 10. Y acá en el último hacemos 11 y otro más en el mismo punto, serían 12. Entonces en esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3. Y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, pero ahora vamos a tejer solamente por la hebra de atrás en todas las vueltas que nos toca desde ahora. Ya, entonces esta es la hebra de adelante, esta sería la hebra de atrás. Solamente agarramos la hebra de atrás y vamos a tejer un punto bajo. Lo vamos a marcar, y en el siguiente punto, igual por la hebra de atrás, hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y acá en el siguiente, por la hebra de atrás, igual hacemos un punto bajo y después un aumento. Y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, toda hasta llegar de nuevo aquí. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Recuerden que toda esta vuelta la vamos a tejer por la hebra de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. También vamos a tejer toda esta vuelta por la hebra de atrás. Entonces aquí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos,
y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a tejer en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta vuelta igual lo vamos a tejer todo por la hebra de atrás. Entonces ahí tejí mi primer punto, lo voy a marcar y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos en toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Y esta vuelta también la tejemos por la hebra de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Y todas estas vueltas, la 7, la 8 y la 9, la vamos a tejer por la hebra de atrás también. Entonces tejemos así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando la vuelta 9 y este sería mi último punto. Y antes de cerrarlo, lo voy a cerrar con el color piel para hacer el cambio de color a este color piel para hacer la carita de la muñeca. Entonces agarro el color piel y lo voy a cerrar con este color. Y ahora esta hebra de color piel con la hebra marrón voy a hacer 2 nuditos así, 1 y acá otro nudito más y vamos a cortar la hebra de color marrón porque ahora vamos a tejer solamente con el color piel. Ahora en esta vuelta nos tocaría hacer la vuelta 10 y también vamos a tejer solamente por la hebra de atrás, tejiendo un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 36 puntos bajos en esta vuelta 10 por la hebra de atrás. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ahora sí vamos a agarrar las 2 hebras, o sea, vamos a tejer el punto normal agarrando el punto con las 2 hebras y empezamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Miren, yo ya llegué a la vuelta 14. Antes de seguir le vamos a bordar las pestañas y a colocarle los ojos de seguridad. Entonces agarramos la aguja lanera, le ponemos un poco de el hilo de color negro y los ojos le vamos a bordar y se los vamos a colocar en la vuelta 12. Entonces cuentan desde acá, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vuelta 12 le vamos a colocar los ojos. Acá yo ya le hice los agujeritos porque fui probando con los ojos de seguridad. Se los colocan para que quede ahí el agujerito donde los van a poner. Colocan uno y van a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y colocan el otro. Entonces cuando ya quedan los agujeritos de ahí, ya saben dónde los van a colocar. Le vamos a bordar las pestañas antes de colocarle los ojos. Entonces vamos a ingresar por la parte de atrás donde está el agujerito. Vamos a contar 1 o 2 puntitos acá a la derecha. Este es el agujero. Y una vuelta más arriba, así en diagonal. Vamos a salir dejando siempre un poco de hebra por la parte de atrás.
y salimos por ahí por el mismo agujerito y salimos a la misma distancia donde hemos entrado, para que ahí se quede formada una pestañita, ¿ven? Y una vuelta más abajo sería la otra pestaña. Ingresamos igual por el agujero, así, y ahí nos quedaría, ¿ven? Las dos pestañitas, y el ojo va a ir colocado ahí en el agujerito de esa manera. Pero cuando ya coloquen el ojo, ahí ya nos quedaría las dos pestañitas, ¿ven? Entonces ahora nos pasamos al otro ojo y vamos a hacer lo mismo. Salimos acá por el agujero donde vamos a colocar el otro ojo, y en diagonal 2 puntitos más allá ingresamos, salimos una vuelta más abajo, y así sería la primera pestaña, y la otra la hacemos aquí ingresando ahí por ese mismo agujerito, y así nos quedaría, ¿ve? La otra pestañita, y en ese mismo agujero colocamos el otro ojo de esa manera, para que ahí también nos queden las pestañas. Ahora lo que vamos a hacer por la parte de atrás es colocarle los broches de seguridad. Lo vamos a colocar de esta manera, ahí, así, ya, y le vamos a colocar igual al otro ojo. Miren, y acá cuando ya le bordaron las dos pestañas, le colocamos los dos ojos. En la parte de atrás lo único que hice es las dos hebras con la que comencé y con la que terminé, le hacemos 2 nuditos, y eso se queda para la parte de atrás, cortando un poco la hebra para que no quede tan larga atrás. Entonces cuando ya están nuestros ojos, vamos a seguir tejiendo para hacer disminuciones y poder ir cerrando la parte de la cara. Entonces nos tocaría hacer la vuelta 15 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue, y tejemos nuestro punto normal, así. Y seguimos tejiendo acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución, agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto, y tejemos nuestro punto bajo normal. Y así esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta hasta llegar aquí de nuevo, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Y esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 18, pero antes de seguir van a rellenar bien la cabeza. Ya acá yo ya la rellené, le dan la forma y de ahí ya seguimos en la vuelta 18 para hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces aquí tejemos el punto bajo, lo marcamos y nos tocaría hacer la disminución. Y esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos.
Ahora nos toca hacer la vuelta 19 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos acá en esta vuelta. Entonces tejemos así, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y aquí vamos a empezar a hacer el cuerpo, así que vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer en la vuelta 20 la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos el aumento. Y seguimos tejiendo acá un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 21 y este último punto que he tejido lo voy a cerrar, en vez de cerrarlo en piel, lo vamos a cerrar en marrón, así como hicimos el cambio de color acá en la cabeza, porque vamos a cambiar al color marrón, porque ahora vamos a tejer la parte del vestido de la muñeca en color marrón. Entonces aquí hacemos 2 nuditos y cortamos la hebra de color piel para tejer ahora con el color marrón. Y nos tocaría hacer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo aquí 2 y después hacemos el aumento. Y esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, ahora nos toca hacer la vuelta 22, pero antes de seguir vamos a tejer los brazos para colocarlos acá en la vuelta 22. Ya, entonces esto lo vamos a reservar y agarramos el color piel y vamos a iniciar haciendo igual un anillo mágico, así, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Aquí. Ahora cerramos aquí y desde la vuelta 2 hasta la 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos aquí tejiendo así, contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ven que se dobla un poco para adentro, ustedes lo tienen que doblar para afuera, así, lo acomodan bien y siguen tejiendo hasta la vuelta 6, un punto bajo en cada punto y así poder tener el brazo. Ya, entonces voy a tejer esto hasta la vuelta 6 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 6, yo ya corté la hebra, van a cortar igual la hebra pequeña, entonces cuando ya termino la vuelta 6, en el siguiente punto van a hacer un punto deslizado, una cadena y jalan, cortan la hebra pequeña y jalan para que cierre ahí. Y de los bracitos van a hacer 2 iguales, así, dejando una hebra pequeña porque esto lo vamos a unir al cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para unirlo al cuerpo? Aquí en la vuelta que nos tocaría, que sería la vuelta 22, vamos a sacar el marcador y vamos a tejer 8 puntos bajos. ¿Ya? Entonces acá tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y vamos a unir ahora el primer brazo. Entonces agarramos acá nuestro bracito
y aquí quedan 6 puntos. Entonces si lo doblamos a la mitad va a quedar 3 puntos de cada lado, porque vamos a unir los brazos con 3 puntos. Entonces agarramos un punto de un lado, un punto del otro lado y tejemos acá junto con el cuerpo, así, y ahí hacemos nuestro punto bajo. Ahí va uno. Aquí volvemos a agarrar un punto de un lado del brazo y un punto del otro lado y lo tejemos acá junto con el cuerpo. Ahí van 2 puntitos y acá el último agarramos un punto del brazo de un lado y un punto del otro lado y lo tejemos acá junto con el cuerpo. Y listo, ahí ya está unido nuestro primer brazo. Lo tienen que tejer así, ya en la misma posición que yo lo estoy tejiendo, porque los bracitos van para arriba. Si ustedes quieren que los bracitos vayan para abajo, ponen el brazo para abajo y lo tejen así, pero yo les recomiendo así mejor, porque a la hora que el girasol suba y baje va a quedar más cómodo que los bracitos queden así para arriba. Ya, entonces ahí ya unimos el primer brazo. Ahora seguimos tejiendo aquí en el cuerpo 8 puntos bajos también. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a unir nuestro segundo brazo de la misma manera que hemos unido el primero. Agarramos un punto de un lado, un punto del otro lado y lo tejemos aquí junto con el brazo, junto con el cuerpo. Volvemos a agarrar un punto de un lado del brazo, un punto del otro lado y agarramos acá un punto del cuerpo y tejemos todo junto. Y aquí el último, agarramos aquí un punto del brazo de un lado y del otro lado y lo tejemos junto con el cuerpo. Y ahí lo hemos unido con 3 puntitos. Entonces aquí ya nos quedaría solo 2 puntos por tejer en el cuerpo. Ahí hay uno y acá hay otro. Y ahí tendríamos igual 24 puntos bajos en esta vuelta 22 junto con los brazos. ¿Ven? Ahí ya hemos unido los 2 bracitos. Miren cómo nos queda. Así. Ahora vamos a seguir tejiendo. Nos tocaría hacer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces aquí empezamos a tejer nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 24 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces así vamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Nos toca hacer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 26 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto en toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 27 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3,
4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 29 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 30 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto en toda la vuelta y volvemos. Miren, acá ya terminé la vuelta 30 y he hecho el cambio de color al color amarillo, porque ahora vamos a tejer en color amarillo. Nos tocaría hacer la vuelta 31 y desde la vuelta 31 hasta la vuelta 33 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 33 y volvemos. Miren, ya terminé, ya llegué a la vuelta 33. Ahora tocaría hacer la vuelta 34 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar igual 48 puntos bajos. Entonces tejemos toda la vuelta por la hebra de atrás y volvemos. Bien, acá ya terminé de tejer la vuelta 34. Ahora vamos a hacer los pétalos amarillos. Entonces sacamos nuestro marcador, los pétalos los vamos a hacer en esta vuelta y después vamos a hacer más pétalos en las hebras que hemos dejado aquí. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es sacar el marcador y nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Así. Ahora subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a tejer esta vuelta solo por la hebra de adelante, porque la hebra de atrás nos va a servir para después coser la parte verde. ¿Ya? Entonces toda esta vuelta la vamos a tejer por la hebra delantera. Entonces aquí ya subimos con las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto, por la hebra de adelante, hacemos un punto alto. Así. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble, agarrando 2 lazadas. Entramos ahí en ese mismo punto, pasamos por 2 y por 2. Ahora en ese mismo punto hacemos un punto alto triple, agarrando 3 lazadas. 1, 2 y 3. Ingresamos ahí en ese mismo punto. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2, así. Ahora vamos a hacer un punto picot. Subimos con 2 cadenas y aquí, en este punto, hacemos un punto deslizado. Y ahí se formó el punto picot, como un piquito. Ahora vamos en el siguiente punto a hacer un punto alto triple. Agarramos 3 lazadas, pasamos al siguiente punto. Y pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ahora volvemos ahí en ese mismo punto y hacemos un punto alto doble con 2 lazadas. Entramos ahí, pasamos por 2 y por 2. Ahora en ese mismo punto hacemos un punto alto. Entonces pasamos ahí por 2 y por 2. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado.
Recuerden que todo esto lo estamos tejiendo solo por la hebra delantera. Miren, y ahí ya se formó el primer pétalo, ¿ven? Ahora nos pasamos siempre al siguiente punto. Después de hacer las 3 cadenas y hacer el punto deslizado ahí, siempre nos deslizamos igual al siguiente punto, ¿ya? Ahí, para empezar a hacer otro pétalo. Entonces ahí subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Hacemos en el siguiente punto un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble con 2 lazadas. Entonces ahí pasamos por 2, por 2 y por 2. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto triple con 3 lazadas. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ahora hacemos un punto picot, subimos con 2 cadenas. Y acá hacemos un punto deslizado. Y nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto alto triple con 3 lazadas. Aquí pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ahora en ese mismo punto hacemos un punto alto doble con 2 lazadas. Pasamos por 2, por 2 y por 2. Y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Así. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. ¿Ven? Y para empezar a hacer otro pétalo, siempre nos deslizamos al siguiente. Y volvemos a subir con 3 cadenas y repetimos lo mismo que acá. ¿Ya? Y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando de hacer todos los pétalos. Este es el último. Acá ya hice las 3 cadenas y aquí me queda un último punto. Ahí voy a hacer el punto deslizado y ahí ya terminaría de hacer todos los pétalos de la parte de acá, de abajo. En total he hecho 12 pétalos. Ahora nos vamos a deslizar acá arriba para hacer los pétalos de acá. En la hebra que dejamos, ahí vamos a hacer igual 12 pétalos de la misma manera que hemos hecho acá abajo. Entonces nos pasamos para acá, al primer punto de acá de la hebra que dejamos. Así. Y vamos a hacer lo mismo. Subimos con 3 cadenas. En la siguiente hebra vamos a hacer el punto alto. Después en el mismo punto hacemos un punto alto doble. Y ahora hacemos un punto alto triple. Subimos con 2 cadenas. Acá hacemos el punto deslizado y hacemos un punto picot. Ahora un punto alto triple en la siguiente hebra. En esa misma hebra vamos a hacer un punto alto doble. Y en esa misma hacemos un punto alto. Hacemos 3 cadenas. Y en el siguiente punto, acá en la siguiente hebra, vamos a hacer un punto deslizado. Y para empezar a hacer otro pétalo siempre nos deslizamos al siguiente punto y ahí volvemos a subir con 3 cadenas y hacemos lo mismo. Ya entonces vamos a hacer acá en todas estas hebras que hemos dejado, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá abajo, en total 12 pétalos hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Miren, acá ya terminé de hacer todos los pétalos. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Y vamos a dejar una hebra corta nada más y esta hebra la vamos a esconder por dentro, la van a esconder por adentro para que no se note y así nos quedaría los pétalos. Miren qué bonitos, solamente los van acomodando, los acomodan uno por uno para que se vean bien y así nos quedarían 2 filas de pétalos amarillos. ¿Ven? Ahora vamos a tejer acá la parte de arriba.
de la cabeza, que vendría a ser la parte del medio del girasol. Para tejer acá en la parte del medio, empezamos aquí por la primera hebra que tenemos aquí en la cabeza, donde dejamos las hebras, la primera, y agarramos nuestro hilo de color marrón y jalamos ahí, subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la siguiente hebra vamos a hacer un punto deslizado, así, y aprovechamos en ir escondiendo esta pequeña hebra. Volvemos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la siguiente hebra hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la siguiente hebra hacemos un punto deslizado. Y así, de esa manera vamos a tejer en todas las hebras, todo hasta llegar al último, hasta aquí. Ya siempre subiendo con 3 cadenas y en la siguiente hebra haciendo un punto deslizado hasta llegar aquí y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer todo en todas las hebras. Aquí ya llegué al final. Miren cómo se ve. Y vamos a hacer una cadena y cortamos una hebra pequeña nada más para poder esconderla adentro de la cabeza. Entonces así nos quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es la parte del cabello, que va a ir acá en todo el borde hasta aquí. Miren, para esconder las hebras agarramos la aguja lanera y lo escondemos por acá adentro y salimos por otro lado, jalamos ahí y cortamos acá la hebra que nos sobra. Acá esta hebra del girasol también podemos esconderla por acá adentro, porque después esto, como lo vamos a coser con la parte verde, no se va a ver la parte de adentro. Entonces jalamos esta hebrita por dentro y esto va a ir acá adentro, ¿ya? Ahora, para hacer la parte del cabello, vamos a tejer con el color amarillo y vamos a hacer 8 cadenas. Entonces aquí empezamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a retroceder desde la tercera cadena. Vamos a empezar tejiendo puntos medios altos. Ya ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora subimos con 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo punto donde están las cadenas, ahí vamos a empezar tejiendo igual puntos medios altos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a subir con 2 cadenas, volteamos y siempre vamos a empezar tejiendo ahí mismo. Esta vez no vamos a contar las cadenas y siempre contando que tengamos 6 puntos medios altos, para que así no nos falten ni nos sobren puntos, ¿ya? Entonces esto vamos a hacer 12 filas en total. Vamos a repetirlo 12 veces. Acá ya voy 1, 2, vamos a hacerlo 12 veces y cuando terminemos volvemos. Miren, acá ya di 12 vueltas. Ahora vamos a hacer acá una cadena y hay que dejar una hebra larga porque lo vamos a coser. Este es el cabello que vamos a coser a la cabeza de la muñeca. Entonces ahora jalamos acá para que se forme un nudito. A ver. Listo. Ahí se había hecho un nudito, pero bueno. Ahora lo vamos a acomodar acá. Vamos a ir como
un punto más allá, ahí bien arriba, bien pegado a la parte marrón, y vamos a colocar ahí un alfiler para poder coserlo ahí, y acá en la parte de abajo también, y aquí bien pegado ahí a lo marrón lo vamos a colocar igual de este lado. De acá donde termina la pestaña dejamos un punto y ahí en el siguiente colocamos el cabello. Le colocamos también ahí un alfiler, y acá en la parte de abajo también para poder coserlo. Se fijan bien que quede bonito de los dos lados, que quede la misma distancia, y con la aguja lanera vamos a empezar a coser el cabello. Les vamos a dar unas cuantas puntaditas nada más, para unas cuantas puntadas para que quede bien sujeto ahí el cabello, que quede bien pegado ahí, miren, a la parte marrón. Ya, entonces lo único que voy a hacer acá, miren, es pasar así como hilvanando. Pasan así, entran aquí y se pasan así, y van jalando así de esta manera. Vuelven a entrar aquí atrás y se pasan acá así, y van a ir jalando. De esta manera vamos a avanzar todo hasta llegar aquí. De ahí vamos a ir por acá, voy a retroceder por acá y terminar acá. Voy a ir avanzando un poco más y les voy a enseñar acá la parte del costado, es lo mismo. Miren, ya cosí todo esto, he llegado para el lado de acá, la parte de acá del costado, y de la misma manera vamos a coser igual como hemos cosido la parte de arriba, pasando así, ¿ven? Y van jalando, entran aquí y se pasan para este lado así. Aquí podemos sacar ya el alfiler y van jalando ahí y vuelven a entrar ahí y salen para acá. Miren, y este hilito con el que hemos comenzado también lo pueden esconder por dentro. Y ahora salen para acá y van para la parte de abajo. De la misma manera que cosimos la parte de arriba, van pasando así, de esta manera, ¿ven? Y así van a seguir cosiendo todo este borde, y de ahí lo cosen igual acá. Hacemos un nudito y perdemos la hebra por dentro. Miren, acá ya terminé de coser todo, me he pasado para este lado y voy a hacer un nudito. Hacen un nudito y vuelven a entrar por acá y salen por otro lado. Y vamos a cortar la hebra que nos sobra. Aquí también tengo una hebrita con la que comenzamos ahí el tejido. Igual con la aguja la van a perder por dentro. Y salimos acá por otro lado. Y listo. Miren, así nos quedaría cosido el cabello de la muñequita. Miren qué lindo se ve. Ahora vamos a avanzar con la parte verde, que es la parte de acá abajo, y también lleva una hoja, eso es opcional, ahí les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Para hacer la parte verde de abajo, lo que vamos a hacer es igual iniciar con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Acá ya voy 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta, que es la que nos toca, y la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos la vuelta 2 y la 3, un punto bajo en cada vuelta, y volvemos. Ya llegué acá a la vuelta 3. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 6 aumentos, o sea vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces en esta vuelta 4 nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer
la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos los 18 puntos bajos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos. Entonces tejemos los 24 puntos y volvemos. Ahora en la vuelta 9 vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13 y en la vuelta 13 vamos a tejer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 14 y desde la vuelta 14 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 16 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 16. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 17 y aquí vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, así. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás, por toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Miren, aquí ya terminé de tejer toda la vuelta 17 por la hebra de atrás. Ahora vamos a sacar el marcador porque vamos a empezar a hacer los pétalos de color verde. Estos pétalos los vamos a hacer más pequeños que los que hicimos para el girasol. Lo primero que hacemos es deslizarnos acá al primer punto. Así hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. 1, 2. Y toda esta vuelta la vamos a tejer solo por la hebra delantera. ¿Ya? Entonces nos pasamos acá al siguiente punto después de hacer las 2 cadenas, y por la hebra de adelante vamos a tejer un punto medio alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Ahora subimos con 2 cadenas y aquí nos deslizamos, hacemos un punto deslizado para formar un punto picot. Ahora nos pasamos a la siguiente hebra delantera y vamos a hacer un punto alto. En ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Ahora tejemos 2 cadenas, nos pasamos a la siguiente hebra delantera y vamos a hacer un punto deslizado. Y así hemos formado nuestro primer pétalo. Vamos a repetir acá. Siempre para empezar otro pétalo nos deslizamos al siguiente punto, haciendo un punto deslizado, y volvemos a subir con 2 cadenas. En el siguiente punto de la hebra de delantera vamos a hacer un medio punto alto. En ese mismo vamos a hacer un punto alto. Subimos con 2 cadenas y acá hacemos un punto deslizado para formar un punto picot. Ahora nos pasamos a la siguiente hebra delantera y vamos a hacer un punto alto.
En esa misma hacemos un punto medio alto, subimos con 2 cadenas y en el siguiente punto, aquí en la hebra delantera, hacemos un punto deslizado. Y para empezar a hacer otro, nos deslizamos a la siguiente hebra delantera haciendo un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo, a repetir lo que hemos hecho aquí. Vamos a tejer toda la vuelta estos pétalos hasta llegar aquí de nuevo, solo por la hebra delantera, y volvemos. Miren, ya estoy terminando toda la vuelta y me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pétalos. Ahora que ya voy a terminar acá, solamente me faltan hacer las 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y en la siguiente hebra delantera vamos a hacer el punto deslizado. Esta hebra que hemos dejado atrás en toda la vuelta es para unir después con el girasol, ¿ya? Ahora vamos a hacer en esta hebra de acá, la que dejamos en esta vuelta 17, aquí vamos a bajar a la primera hebra que dejamos ahí para hacer igual los pétalos que hemos hecho en la parte de arriba. Ahora subimos con 2 cadenas y en la siguiente hebra que dejamos ahí vamos a hacer lo mismo, un punto medio alto. En esa misma hacemos un punto alto, subimos con 2 cadenas, nos deslizamos aquí con un punto deslizado, nos pasamos a la siguiente hebrita y vamos a hacer un punto alto. En esa misma hacemos un punto medio alto, 2 cadenas y nos pasamos a la siguiente hebra para hacer un punto deslizado. Y siempre para empezar a hacer otro pétalo nos deslizamos a la siguiente hebra con un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer igual los 12 pétalos hasta llegar de nuevo aquí. Miren, ya terminé de hacer los 12 pétalos de acá también, de la parte de abajo. Ahora vamos a hacer aquí un punto, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga porque vamos a coser todo el alrededor de la parte verde con el girasol, así que van a dejar una hebra larga. Entonces dejamos una hebra larga, cortamos y jalamos aquí para que se forme un nudito. Y ahora vamos a coserlo. Antes de coserlo le vamos a colocar este palito de madera. Este palito de madera me mide de largo desde aquí hasta el final 30 centímetros de largo, para que se hagan una idea. Ya, entonces lo primero que hacemos es pasarlo por acá para abrir un poco ese agujero donde hemos iniciado, y esto va a ir colocado acá en la muñequita. Esto lo pasamos aquí y esto tiene que entrar hasta la parte de arriba, hasta el tope, hasta aquí. Solo fíjense que no se vaya a salir el palito, solo hasta el tope. Ya, entonces ya cuando han hecho ese agujerito, de ahí lo vamos a pegar. Lo colocan para que sepan más o menos cómo va a ir. Y lo que nosotros vamos a coser aquí es la hebra que hemos dejado aquí en la parte verde y la hebra que dejamos aquí en la parte amarilla. ¿Ya? Eso es lo que vamos a unir. Entonces, ya que lo han colocado ahí, ya saben que ahí lo van a pegar. Ya hicieron ahí el agujerito de acá. Y lo primero que hacemos es pegar esta parte de aquí con silicona. Yo voy a utilizar acá silicona fría, silicona líquida. Miren, antes de pegarlo, lo que vamos a hacer es voltear esto, porque esto tiene que ir para arriba. Lo voltean para medir bien. Ven que justo encaja ahí, tapando toda la muñequita, y se ve la parte del medio. Entonces, cuando ya lo tengan así volteado, vamos a ingresar aquí el palito, ver que llega hasta acá, hasta el tope, aquí sin que se salga, y van a colocar esto, lo van a acomodar, lo acomodan bien, que vean que esto está junto, esto de acá va a ir cosido. Entonces cuando vean que ya está bien acomodado, que va a quedar hasta ahí, van a ver que esto va a llegar, acomodan bien donde está el palito, esto va a llegar hasta aquí. Entonces ahí se colocan, lo sacan, y ahí vamos a colocar silicona. Esto lo voltean
ya saben que va a llegar solamente hasta esa parte, entonces ahí le vamos a colocar silicona. Para poder pegar bien esa parte, ya saben que es ahí, bajamos un poquito y le echamos la silicona y ya sabemos que va a llegar hasta esa parte. Y ahora lo subimos para que esto se pegue bien. Primero hay que pegar bien esta parte, que se seque antes de coserla. Lo pueden volver a colocar para asegurarse de que quede bien ahí. Esto lo colocan acá bien pegado, acá la parte amarilla. Ahí. Entonces ya saben que es hasta ahí. Y esto hay que pegarlo bien. Cuando ya se seque bien esto, ahí recién vamos a pegar la parte de adentro del palito hasta la parte de acá arriba, ¿ya? Entonces vamos a esperar que esto se seque bien para pegar lo que falta. Miren, cuando esto ya esté bien pegado, esta parte de aquí, le vamos a colocar ahora sí, aquí, silicona para poder ingresarlo aquí y que quede bien pegado. Entonces le vamos a colocar silicona a esta parte también. Y lo vamos a ingresar aquí por la parte del medio hasta que llegue aquí, sin que se salga, ya. Y van a esperar que seque bien. Cuando esto ya seque, lo vamos a acomodar esto para poder coserlo. Miren, ahora vamos a coser acá la parte verde con la parte amarilla. Esta hebra que dejamos la vamos a pasar por acá con la aguja lanera por la parte de adelante donde hemos dejado las hebras. Y lo que vamos a hacer es agarrar una hebra verde y después agarramos una hebra de color amarillo. Así. Y vamos a ir jalando de esta manera y nos pasamos al siguiente, agarrando una hebra de color verde y después una hebra de color amarillo. Y vamos jalando así, que quede bien cerrado, y así nos pasamos a la siguiente hebra de color verde y una hebra de color amarillo. Y vamos a ir jalando, cerrando. Y esto es lo único que vamos a hacer. Agarrando una hebra de cada punto porque tenemos la misma cantidad de puntos verdes y amarillos, ¿ya? Así hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya terminé de coser toda la parte verde con la parte amarilla. Lo único que vamos a hacer aquí ahora es hacer un nudito. Así. Y perdemos la hebra por la parte acá de adentro. Y cortamos la hebra que nos sobra. Y así quedaría unida esta parte verde con la parte amarilla. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle acá hilo verde para tapar toda esta parte del palito, y vamos a hacer la hoja también. En la parte de la hoja es opcional, si ustedes desean le pueden poner una hoja o dos, las que ustedes quieran, ¿ya? Entonces esta parte que ya nos quedó cosida, miren, así va a bajar. ¿Ven? Así ya se está viendo muy lindo, aunque todavía faltan algunos detalles. Y cuando lo quieran subir, lo suben así. ¿Ven? Y esto lo van acomodando. Vamos a hacer ahora la parte de acá abajo. Ahora vamos a hacer la hoja. Vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Aquí contamos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retrocedemos acá desde la segunda cadena y vamos a hacer puntos bajos. Ahí vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora nos vamos a pasar para este lado de acá para tejer también puntos bajos, pero para pasarnos por este lado vamos a hacer una cadena y nos pasamos al lado de acá. Igual vamos a hacer 9 puntos bajos. Ahí va 1, 2. Ahora vamos a hacer la hoja para poner al girasol, a la muñeca girasol, y lo que vamos a hacer es iniciar con 10 cadenas.
Ya, entonces ahí hacemos un punto deslizado, un nudo deslizado, y vamos a empezar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vamos a retroceder desde la segunda cadena haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí. Vamos a tener 9 puntos bajos. Acá voy 8 y en este último serían 9. Ahora nos pasamos a este lado también para hacer puntos bajos. Hacemos una cadena y nos pasamos a este lado y vamos a ir tejiendo igual un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 9 puntos bajos en total hasta llegar aquí. Acá voy 8 y en este último serían 9. Nos vamos a pasar acá de nuevo para este lado y hacemos una cadena para empezar a tejer por este lado. Ingresamos aquí en el primer punto y vamos a colocarle ahora alambre. Este alambre que tengo yo es un alambre delgado, es el más delgado que he conseguido, es de 0.3 milímetros, para que se hagan una idea. Este alambre yo lo compro en AliExpress. Ya, entonces le vamos a colocar alambre para darle más estabilidad a nuestra hoja. Entonces el alambre lo colocamos así. Dejamos un poco acá de alambre, unos 3 deditos, para después este alambre enrollarlo en el palito de madera. ¿Ya? Entonces vamos a tejer junto con nuestro alambre. Este lo colocamos por acá por debajo, así. Y jalamos aquí y tejemos junto con el alambre un punto bajo. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto otro punto medio alto. Y así vamos tejiendo junto con el alambre. ¿Ya? En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y aquí otro, en el siguiente punto otro punto bajo. Y acá en la parte del medio donde hicimos la cadena vamos a hacer también un punto bajo. A ver, aquí ingresamos al medio y hacemos un punto bajo también. Ahora subimos con 2 cadenas para hacer un punto picot de aquí y hacemos un punto deslizado y nos pasamos para este lado de la hojita para tejer. Y ahí colocamos nuestro alambre también y vamos a tejer junto con el alambre y vamos a comenzar aquí haciendo un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. En el siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente punto un punto medio alto. En el siguiente otro punto medio alto. Aquí en el siguiente hacemos un punto bajo. Y aquí en el siguiente otro punto bajo. Y aquí en el punto, este último de aquí donde está la cadena, vamos a hacer un punto deslizado. Así. Hacemos una cadena y dejamos un poco de hebra para poder enrollar en el palito. Una hebra pequeña nada más para enrollar también junto con el alambre en el palito. Y aquí cortamos también los alambres del mismo tamaño, los dos, para enrollarlo. Así. Y de esa manera nos quedaría la hojita. Miren. De esta manera nos quedaría. Yo le voy a colocar solamente una, pero si ustedes desean le pueden colocar 2 o las que a ustedes les guste. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es enrollar esto al palito y lo vamos a colocar. Para colocarlo, lo primero que vamos a hacer, vamos a subir esto así que quede como el girasol, así de esta manera, para que ustedes puedan ver en qué parte le van a colocar la hoja.
Cuando ya lo tenemos así, entonces ustedes se fijan acá donde les gustaría más. ¿Ven? A mí me gusta ahí más o menos, unos 2 dedos más abajo de donde termina esta parte. Ahí yo se la voy a colocar. Entonces eso, cuando lo bajemos, lo va a tapar la hoja y solamente va a quedar la muñequita. Ya, ustedes lo colocan donde más les guste. Yo se lo voy a colocar ahí, aquí. Ya, entonces para colocar ahí la hoja, lo único que voy a hacer es aquí enrollar primero el alambre. Voy a enrollar un poco el alambre, así, de esta manera. Y le voy a echar silicona para enrollar el hilo verde alrededor del alambre. Aquí le voy a echar silicona. Y ahora vamos a enrollar acá el hilo. Y vamos a tapar el alambre que hemos enrollado ahí en el palito. Así. Lo cubrimos ahí el alambre. Y ya si les sobra hilo, solamente lo cortan. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo el palito con el hilo de color verde. Vamos a cubrir todo el palito. Le vamos a echar acá un poco de silicona. Y vamos a empezar a enrollar nuestro palito. Entonces la hoja, como tiene alambre, la pueden mover ahí. Y vamos a empezar a enrollar nuestro palito ahora. Lo pegan ahí primero. De esa manera. Y lo empezamos a enrollar. Así. Vamos a ir enrollando, vamos cubriendo así. De ahí también cuando pasemos por la hoja también la vamos a cubrir por encima. Así vamos a ir enrollando, dándole vueltas. Así. Ven, de esa manera, cuando pasen por la hoja también vamos a pasar por encima y lo vamos a seguir enrollando así, de esa manera, hasta llegar a la parte de abajo. Ven, así vamos a seguir enrollando hasta llegar acá a la parte de abajo y volvemos. Acá ya estoy terminando, le he echado un poco de silicona a la punta. Le van a echar un poco y de ahí lo van a terminar de enrollar ahí. Van a cortar para tapar ahí hasta la parte de abajo. Y si les sobra hilo, lo cortan nada más. Y yo igual le echo silicona aquí en la punta para que quede más pegado ahí. Y lo acomodo. Y listo. Así. Espero que se seque bien para que se quede bien pegado. Y listo. Así, de esa manera me quedaría mi girasol. La muñeca girasol, también le dicen muñeca mágica, es una muñeca reversible. Miren, ahora para terminar, acá esta parte la bajamos y le vamos a poner un poco de rubor acá a la muñequita. Entonces, con la sombra de ojos, yo utilizo esta sombra de color rosado. Lo único que voy a hacer acá en la parte de los cachetes es colocarle un poco de rubor. Y en este lado igual, aquí justo abajo del ojo. Y listo, así nos quedaría, miren. Miren qué linda nos queda la muñequita. Cuando la bajamos se ve así. Y para subirla acá, esto lo suben así y acomodan aquí y así nos quedaría. ¿Ven? Ahí está la parte del girasol. Listo. Espero que les haya gustado el tutorial y si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. También me pueden dejar nuevas ideas de las cosas que les gustaría que haga.
También los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y agradezco a todas las personas que siempre le dejan like, dejan un comentario, las personas también que están suscritas al canal. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.